En aquel tiempo subió Jesús a una barca, cruzó a la otra orilla y fue a su ciudad. Le presentaron un paralítico acostado en una camilla. Viendo la fe que tenían, dijo al paralítico: «Ánimo, hijo, tus pecados están perdonados». Algunos de los letrados se dijeron: «Este blasfema». Jesús, sabiendo lo que pensaban, les dijo: «¿Por qué pensáis mal? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados están perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados», dijo, dirigiéndose al paralítico: «Ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa». Se puso en pie y se fue a su casa. Al ver esto, la gente quedó sobrecogida y alababa a Dios, que da a los hombres tal potestad. Palabra del Señor. La potestad que seguramente admiraron aquellos amigos de Jesús, casi paisanos, aunque dice que era su ciudad, Cafarnaúm, realmente él no era de allí, sino de Nazaret, pero Cafarnaúm había sido, durante su estancia en Galilea, su centro de operaciones. De allí eran Pedro, Santiago, Juan. Aquella gente estaba sobrecogida por el milagro y daba gracias a Dios por la potestad que le había dado a lo que ellos creían que era solo un hombre de hacer un milagro como la curación del paralítico. Jesús insiste en que lo que él quiere es perdonar los pecados. Claro que le hizo al paralítico un gran servicio, fue un gran milagro, le curó. Pero ¿de qué hubiera servido si el paralítico no estaba o no hubiera estado arrepentido de sus pecados? Esa parálisis posiblemente no tenía nada que ver con ningún pecado. No sabemos cuál era su origen, pero lo más probable es que no tuviera nada que ver con ningún pecado. Quizá los judíos pensaban que sí, que eran castigos de Dios por alguna falta pública u oculta. Posiblemente él se había quedado paralítico desde el momento que fuera por un accidente, o quizá había sido por una enfermedad en su infancia o en su juventud. En cualquier caso, el Señor lo que insiste y lo que quiere dejarnos claro es que Él puede perdonar los pecados, pero no porque sea un hombre. Ningún hombre puede perdonar los pecados, sino porque Él es Dios. Por el mismo motivo por el que puede hacer un milagro, por ese motivo puede perdonar los pecados, porque Él es Dios el que hace los milagros, es Dios el que perdona los pecados. A la vez hay que decir que para perdonar pecados no solo hace falta que Dios quiera perdonarlos, sino que el hombre quiera que esos pecados sean perdonados. Es decir, el hombre tiene que tener la voluntad de cambio, lo que llamamos la conversión, el deseo de mejorar, el deseo de luchar. Aunque cayera 70 veces 7, el propio Señor dice y nos dice que tenemos que perdonar hasta 70 veces 7, que es una forma de decir siempre. Aunque cayera 70 veces 7 al día, si 70 veces 7 pide perdón, el Señor te perdona, el Señor le perdona, el Señor nos perdona. Pero ¿cómo vas a pedir perdón si no sabes que estás obrando mal? ¿Cómo te vas a curar si no sabes que estás enfermo? ¿Cómo vas a pedir perdón si nadie te ha hecho ver que lo que haces está mal? ¿Cómo vas a cambiar si nadie te ha ayudado a entender que estás obrando mal? Y si no cambias, ¿cómo vas a ser feliz? ¿Y cómo vas a hacer felices a los demás? Seguramente siempre, pero desde luego en nuestra época, las personas buenas, y conozco afortunadamente a muchas, están inquietas, incluso angustiadas ante tanto sufrimiento que hay alrededor. No sé si habrá más sufrimiento que antes, pero hoy desde luego nos enteramos. Nos enteramos de lo que ocurre en un rincón del mundo a miles de kilómetros de nosotros. Y las personas buenas sienten dolor en su corazón. Quieren ayudar. En su medida, en sus posibilidades, quieren ayudar a quitar ese sufrimiento del mundo. Pero lo que seguramente esas personas no se dan cuenta es que Jesucristo, que ama más al hombre que lo que podamos amarle nosotros, y que tiene más compasión del que sufre de todo lo que podamos tener nosotros, Jesucristo vino a perdonar los pecados. No vino a poner una panadería
que resolviera el problema del hambre. Esa fue una tentación. Haz que estas piedras se conviertan en panes. No vino a poner un hospital que curara todas las enfermedades o a darnos una especie de agua milagrosa que incluso resucitara a los muertos. Vino a perdonar los pecados. Él es el Salvador del mundo, es el Redentor del mundo. Su sangre derramada perdonó los pecados. Eso no significa que no tengamos que hacer obras sociales y ayudar al que sufre, aliviar al que sufre. Pero ¿de qué sirve si no estamos en gracia de Dios? Si no estamos limpios, si no estamos luchando contra nuestros defectos, contra nuestros vicios. Eso es más importante que darle una medicina que le cure físicamente, aparte de que al final todos tenemos que morir y la medicina, por avanzada que esté, es derrotada en cada persona que muere, sea esa persona un joven o sea esa persona un anciano. Por muy avanzado que esté el mundo, al final la gente se muere. Y no solamente la gente se muere, sino que estamos viendo que pasan hambre o que tienen problemas en la familia o que sufren injusticias, y que tú, con todo tu buen deseo y aunque tuvieras muchísimo más dinero de lo que tienes, no podrías resolver los problemas del mundo. Sin embargo, sí podemos luchar contra el pecado en nosotros, contra el pecado al lado nuestro. Luchar contra el pecado es la mayor obra social que podemos hacer, porque es la gran obra social que hizo Jesucristo. Por eso merece la pena ser sacerdote. Porque el sacerdote, que además hace ciertamente muchísimas obras sociales, pero el sacerdote hace la mejor obra social. Colabora con Cristo, que es el único Salvador del mundo, en la lucha contra el pecado. No entender esto es no entender lo que es un ser humano. Si el ser humano fuera solo como un animal, un caballo, una yegua, una vaca, un buey, un perro, pues entonces tendría solo necesidades materiales. Y lo único que tendríamos que hacer es ayudarle a comer, ayudarle a que tenga una casa digna, ayudarle a que tenga un trabajo o ayudarle a que tenga unas buenas relaciones afectivas. Pero el ser humano tiene alma, y esto es lo que olvidamos, tiene alma. Y además hay vida eterna, y además lo vemos continuamente. La mayor causa de sufrimiento es el pecado de uno mismo o el pecado de los otros, que repercute sobre uno, es decir, sobre el que lo hace y sobre aquel que es víctima del pecado del que lo hace. Pidámosle al Señor que nos libre de nuestros pecados, ayudemos al Señor, colaboremos con el Señor para enseñar a los hombres a distinguir el bien del mal y para que se acerquen a Cristo, verdadero Salvador de cada hombre. Que así sea.